El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. Imaginen una situación de dos estudiantes que discuten acaloradamente en el aula y una docente intenta intervenir. ¿Cómo podría una comunicación asertiva cambiar esta dinámica? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. Hoy hablaremos de un tema esencial, que es la comunicación asertiva, entendida como la capacidad de expresar ideas, pensamientos, emociones de manera clara y respetuosa, sin pasar por alto las necesidades de los demás. Esta habilidad no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también permite resolver conflictos de manera efectiva y promover una convivencia escolar positiva. Para desmenuzar este tema tenemos hoy con nosotros a Marcela Hidalgo Zamorano, profesora diferencial, fonoaudióloga, magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos. Marcela además cuenta con una vasta experiencia en la inclusión educativa, mentorías para docentes, siendo un referente en la formación de prácticas pedagógicas inclusivas. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida a esta conversación. Gracias por estar con nosotros hoy día. Hola, muy buenas tardes. Agradezco también este espacio de conversación, así que estoy muy contenta y dispuesta para poder tomar este tema. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, Buenos dependiendo días, de cómo nos ven ustedes exactamente. en las distintas plataformas o cómo nos están escuchando también. Marcela, ¿te parece si comenzamos haciendo una pequeña aproximación y luego vamos adentrándonos hacia los distintos temas? Pero cuéntanos sobre tu experiencia, sobre la comunicación asertiva. ¿Cómo te acercaste tú a la comunicación asertiva? Y luego vamos acercándonos hacia el trabajo en la comunidad educativa. Bien, mira, em, para mí la comunicación asertiva, si bien siempre ha estado presente y he intentado como favorecerla, cuando me hace más sentido es cuando sé que voy a ser madre, ¿ya? Y es ahí donde, además, claro, cuando uno va a ser profesor, fonoaudióloga, etcétera, uno estudia, pero cuando supe que iba a ser madre también estudié bastante y en un proceso más de autoformación, leyendo bastante a Maturana, leyendo también bastante a un pediatra español, Carlos González, donde pude darme cuenta o pude hacer como o poner mayor atención en que para poder comunicarme con el otro tenía que ser clara, precisa y hablar mucho desde la emoción que yo estaba sintiendo para poder también tener una conexión con el otro, ¿ya? En este caso, con esta hija que ya en este momento tiene 12 años. Entonces, me fui dando cuenta también en sus primeros años de vida que este tipo de comunicación con ella era muy importante y muy primordial para que ella también pudiera comunicarme asertivamente sus deseos, sus necesidades, sus malestares también, y cosas que le pudiesen estar pasando también en otros contextos donde yo no estaba con ella. Entonces, en base a eso, fui haciendo como una modificación personal que si bien no fue tan consciente, la fui extrapolando a otras áreas como el trabajo directo con los estudiantes o cuando me ha tocado liderar comunidades educativas o en la formación de futuros profesores, teniendo una comunicación que pueda ser, como decías tú ahí también en el inicio, en la definición, ¿cierto? Clara, concisa también, más breve, sin dar tanto preámbulo o Claro. sin tanto adorno, pero también manifestando lo que yo siento, lo que yo pienso, y poniéndome también en el lugar del otro, en qué está sintiendo cuando yo también le estoy comunicando esto, pudiendo tener de esa forma un diálogo que también sea respetuoso y comunicativo eficazmente en esta interacción. Claro que sí. Marcela, y a partir de esa experiencia, a partir de ese estudio, de esa búsqueda, ¿cómo vas tú aplicando esos conocimientos, esos conceptos también al ámbito, por ejemplo, de las comunidades educativas? Ujú. Sí, yo creo que primero pensar que cada uno de nosotros viene a los distintos espacios donde se relaciona no solamente con lo que tiene que hacer ese día laboralmente o educacionalmente
a aprender, ¿cierto?, que viene el estudiante, a enseñar que viene el profesor o a lo que venga según su rol, sino que cada uno de nosotros también viene con toda su vida encima, por lo tanto también viene con sus sentires, sus alegrías, sus dolores y sus preocupaciones también. Por lo tanto, tengo que también ser respetuoso en cómo me voy a enfrentar a un otro que no es solamente el profesor, el estudiante, sino que tiene mucho más que eso consigo. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con el otro? ¿Cómo hago yo preguntas al otro o cómo doy respuestas al otro? Si hay algo de la otra persona que, por ejemplo, no me agrada o siento que en su labor no está desarrollándolo bien, ¿cómo yo puedo comunicarle también que hay que hacer una modificación sin pasarlo a llevar, por supuesto, sin ser irrespetuoso con la otra persona? No puedo anular su hacer por querer que lo haga de otra manera, ¿ya? Entonces ahí también está como esto de pensar que cada uno de nosotros o de saber que cada uno de nosotros además tiene distintos ritmos. Hay algunas personas que son más rápidas para hacer su trabajo, hay otras, igual que los estudiantes, por supuesto, hay otras personas que se toman más tiempo, hay algunas personas que son más ordenadas, hay otras personas que no lo son tanto. Claro, que Sin van picando, embargo, parten al final, entre medio hacen cosas. exactamente, sin Y embargo también pueden. pasa con estos casos que también generan esto, a veces estos dilemas de los docentes, de poder explicarle a ciertos niños o niñas, y esos niños o niñas están haciendo tres cosas, se distraen y qué sé yo, pero de igual manera cumplen las tareas, lo hacen de manera distinta que los otros. También pasan esos casos, Marcela, y si pudiéramos tal vez puntualizar, ¿no? Imaginarnos un profesor en su trabajo de aula, cómo puede generar ciertas dinámicas de comunicación asertiva teniendo este abanico de casos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo enfocarías tal vez? Sí, bien, como docente en la sala de clases tenemos una diversidad de estudiantes, algunos de ellos con algunos diagnósticos asociados también, ¿cierto? Que esa es como mi área primaria, la educación especial. Por lo tanto, también tenemos que saber llegar a cada uno de ellos. Ahora, yo creo que los docentes tenemos que, primero que todo, conocer muchísimo a nuestros estudiantes, ¿sí? Sobre todo, bueno, quien más los puede conocer es el profesor jefe. Conocerlos para también poder saber cuáles son sus gustos e intereses y de esa forma poder ir llegando a ellos y ellas. Ahora, es importante también que los y las estudiantes tengan la posibilidad de comunicarse dentro de la sala de clases. A veces en el sistema educativo resulta esta sensación de estar más a la escucha que poder comunicar. Y los estudiantes, independiente de la edad que tengan, ellos también quieren comunicar. Entonces, abrir la posibilidad dentro, obviamente, de las prácticas pedagógicas, pero también dentro de otros espacios que pueden ser espacios de reflexión, de conversación, de debate, de diálogo en las comunidades educativas para que los estudiantes también puedan ir comunicando lo que desean, lo que quieren, lo que sientan y puedan también ser partícipe de las decisiones que puedan haber dentro de su contexto, ya sea la sala de clase o ojalá también a nivel más macro, ¿cierto?, dentro de su colegio. Creo que de esa forma, si somos capaces de dar espacio para poder hablar, dialogar, reflexionar, también vamos a poder generar estos espacios de una comunicación asertiva. Pero si solo queremos que los estudiantes reaccionen a ciertas cosas o aprendan ciertos contenidos, siendo más bien em, actores más silenciosos del proceso, no logramos esta comunicación, esta interacción y este conocimiento también. Pues, hay que tener un conocimiento con el otro para poder establecer estas relaciones que sean sanas y que sean respetuosas. Claro, podríamos resumir un poco que para que la comunicación efectiva funcione de manera fluida en un aula, debiese de tener el docente en este caso ciertos feedback de sus estudiantes para ir cerrando este proceso de la comunicación efectiva, ¿no? Sí, sí, me parece que sí. Y me parece también esto
la cercanía que tiene que tener el docente hacia sus estudiantes. Obviamente el docente es el docente y no es un amigo de los estudiantes, pero sí tiene que haber una cercanía que incluso le permita en algún momento al docente decir, no sé, chicos, hoy día me duele la cabeza, no me siento bien, estoy resfriado, y también que eso genere Una cierta empatía también. una cierta empatía con los estudiantes, pero esto es recíproco. Entonces, si los estudiantes también van sintiendo que sus profesores reaccionan de esa forma ante las necesidades o a lo que les está sucediendo, también vamos generando como esta posibilidad de interactuar. ¿Impacta la comunicación efectiva, por ejemplo, para destrabar conflictos o aliviana los conflictos, los disminuye? ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto? Sí, yo creo que de todas maneras, pero creo que también estos son cambios profundos que tenemos que ir haciendo a nivel social en términos de poder tener también una educación emocional que sea importante dentro de los colegios, y que ojalá también pudiese ser cierto dentro de las familias. Creo que poder tener esta capacidad de empatía, poder también tener esta capacidad de comunicar, cuando yo, por ejemplo, si yo te digo, mira, a mí lo que tú me estás diciendo me gusta mucho porque siento que X cosa, ¿ya? Entonces al otro le queda claro que finalmente ese estilo de comunicación es un buen estilo de comunicación y lo puede ir extrapolando a otras cosas. Si yo te digo por otra parte, mira, lo que tú me estás diciendo me complica o me molesta o no me agrada porque X razón, Claro. y prefiero que dejemos esta conversación hasta acá porque creo que mejor podemos retomarlo en otro momento. Cuando uno establece ese tipo, que pueden ser límites también, ¿sí? Va de alguna forma también moldeando al otro para que el otro lo pueda hacer. Y finalmente es mucho más asertivo eso a decir, mira, ¿sabes qué? Esto que, no sé, con otro tono, que no Claro, lo voy a dejémoslo hacer hasta aquí, acá. ya, dejémoslo acá, ya, chao, Cuando portazo, se le pone fuera. candado a la conversación y el otro Exacto, no recibe ningún feedback de por qué se cerró esa puerta. exacto. O que también pasa mucho desde esta sociedad adultocentrista en que el adulto dice, yo soy el adulto y yo soy el que mando, Claro. y Papá, ¿por qué esto no? Porque yo mi, soy el papá. exacto, y lo que yo diga se hace y yo tengo la razón y tú te tienes que callar, ¿ya? Entonces creo que tenemos que ir modificándonos como sociedad en cómo vamos tratando al otro, para que vaya haciendo un poco de sentido también. Yo creo que, claro, que nos educamos en base a lo que leemos, a lo que estudiamos, pero también educamos con el ejemplo. Y creo que el profesor cuando está dentro de la sala de clase o cuando está también fuera de la sala de clase, en otros contextos o en la misma sala de profe, y se relaciona de esta forma, también va generando impactos y va moldeando positivamente a un otro para que pueda también ir relacionándose de esa forma. Por eso yo en un inicio te contaba un poco como esto de ser madre y ser consciente de este tipo de comunicación, porque lo he visto como el efecto que tiene en el otro, en cómo también puede comunicarme a mí o puede comunicar a sus pares o a otros adultos de forma mucho más sana y respetuosa lo que piensa, lo que siente, haciendo valer sus derechos, por supuesto, pero sin pasar a llevar al otro, que es fundamental. Claro, podríamos entender también ahí, o para hacer ciertos resúmenes también, Marcela, de que en este caso un profesor y luego también los estudiantes y las estudiantes, esto de manifestar ciertas molestias también con la conciencia, ¿cierto? De que si tú manifiestas una molestia, eso tiene que llegar de manera efectiva, asertiva, para que la contraparte no se sienta como atacada, por decirlo de Ujú. alguna forma, ¿no? Y que eso pueda generar otro feedback y eso pueda girar hacia conversaciones o hacia comunicaciones que sean positivas y que sean mucho más retroalimentadoras o generen climas positivos en el aula y también en la comunidad educativa, ¿no? Sí, ahora desde nuestro ser más primitivo, cuando nosotros también nos sentimos agredidos, nuestra como primera reacción más visceral es responder de la misma forma.
pero ahí está la conciencia del ser humano que te tiene que decir no, Claro. De ¿cierto? hacer una pequeña pausa Exacto, antes de... y que es algo muy breve. Claro, Es un pensamiento son muy, microsegundos. exactamente, muy breve, donde uno dice, cuando está Claro, con, más bien el sistema límbico que va a la emoción directo, ¿no? exacto, cuando estoy con menores, digo, bueno, yo soy siempre como mi premisa, yo soy el adulto en esta situación, yo soy el adulto en esta situación, ese es como mi, El y switch, el ahí, cable a tierra. exacto. Y bueno, cuando estoy con otro adulto, también digo, bueno, acá tengo que dar el ejemplo yo de esta situación. Pero uno tiende desde la reacción como a contestar de la misma forma. Y ahí es donde rápidamente tiene que pensarlo, como decías tú, milisegundos y decir, no, a ver, ¿qué es lo que voy a responder? ¿Cómo lo hago mejor? ¿O cómo cierro en este momento esta conversación o esta interacción? ¿Cómo la cierro? Que no significa que la vaya a cerrar para siempre, significa que la voy a cerrar ahora, en este momento, porque no puede continuar. Y a veces con los estudiantes también tenemos que hacerlo. ¿Sabes qué? Mejor hablemos después del recreo. En este momento no podemos seguir conversando porque tú y yo estamos molestos. Si tuviéramos que pensar, Marcela, en una estructura en donde hay que dar ciertos primeros pasos, pensemos en una comunidad educativa que a lo mejor está recién aproximándose a este mapeo de las emociones, al trabajo socioemocional, y la comunicación asertiva la van a empezar a trabajar en sus comunidades educativas. Entonces, ¿qué cosas podrían empezar a hacer en esa comunidad educativa eh, para llegar hasta una comunicación asertiva en todos los niveles, en todo el estamento, los estudiantes, los asistentes de la educación, los mismos docentes, incluso llegar hacia los padres, madres y apoderados? Sí, yo creo que hay varios puntos que abordar y que por supuesto pueden ir como en una línea sucesiva. Creo que el equipo directivo es primeramente quien tiene que tener como la claridad en el desarrollo socioemocional y en una comunicación asertiva y también poder ir planteando algunas acciones que se puedan realizar para su comunidad de adultos, digamos, de funcionarios, trabajadores, colaboradores, como le llamen. Porque si la comunidad educativa, si quienes están a cargo de la educación pueden desarrollarse efectivamente, comunicar efectivamente o un desarrollo socioemocional más sano, pueden también tener una mejor llegada hacia los estudiantes. Creo que esa es una línea. Por otra parte, en mi quehacer docente yo he visto mucho que en educación parvularia se trabaja mucho el tema de las emociones, ¿cierto? Trabajan harto con estos, ay, no me acuerdo, de colores. Hay un cuento de Ah, colores claro, que que va asociado a las emociones. cada Lo, color va asociado a cierta exacto, emocionalidad, o exacto. El cierta emoción. monstruo de colores Claro. se llama. Y ahora con la película que también muestra las emociones, también lo han acercado bastante con Intensamente, lo han acercado bastante también a la sala de clase. Pero pareciera, como muchas otras cosas, que cuando los estudiantes pasan a educación básica, hay un corte, hay un quiebre ahí, y estas cosas que Se son van tan dejando de importantes lado. se van dejando de lado porque se le da mayor importancia al proceso de lectoescritura que viene en primero básico fuertemente y a otras cosas que vienen asociadas. Entonces, yo creo que esta tiene que ser una línea transversal. O sea, todos necesitamos y todos tenemos que ir aprendiendo y avanzando en cuanto a la emocionalidad. No es algo Y que, lo otro, que se deje Marcela, de que, aprender. que lo conversábamos también con otros especialistas, con otras personas que están trabajando en estos temas en distintas áreas, es que el trabajo de la emoción o de las emociones no necesariamente tiene que ser una materia en específico, sino que en cada una de los procesos de aprendizaje, de lenguaje, de historia, de matemáticas, se pueden incluir también algunos aspectos que vayan trabajando las emociones y también en el desarrollo de ciertas actividades que se dan dentro del aula, que también permiten los trabajos en grupo u otras dinámicas que también permiten ir metiendo de alguna forma el trabajo de las emociones, el reconocimiento de las emociones e ir mejorando también en distintos aspectos, Mm. ¿no? Sí, considero que sí. Estas temáticas son transversales, tanto como inclusión, como género, ¿cierto? Sí. Son cosas que la idea no es que ya, vamos Es a un contenido sentarnos transversal, entonces, claro, vamos a sentarnos a aprender sobre, no, no, porque no funciona, porque es forzado,
sino que finalmente tiene que estar incluido en, como dices tú, en el trabajo de grupo. Y en el trabajo de grupo también tiene que estar en la rúbrica declarado si fui respetuoso con el trabajo de mi compañero, si pude comunicarle bien a mi compañero, a mi compañera, si algo me molestó, por ejemplo, ¿ya? Em, y ese tipo de cosas que podamos establecer. Cómo nos relacionamos también, por ejemplo, a veces con cuando los profesores hacen estos trabajos de grupos que son mezclados, que no son con el grupo de los amigos de las amigas. Fui respetuoso con mi compañero, trabajé con él y ahí vamos también como avanzando algunas otras cosas. ¿Hay una vinculación, crees tú, en esta comunicación asertiva que se pudiese relacionar o que pudiésemos enlazarla con la empatía y también con la escucha activa? Sí, por supuesto. La, yo creo que la empatía es un pilar fundamental de la comunicación asertiva, porque finalmente yo me pongo en el lugar del otro cuando estoy comunicando y quiero que el otro también pueda sentirse de la mejor forma posible con lo que yo le estoy comunicando. Sea esto algo que pudiese agradarle o que pudiese no agradarle, pero y tampoco tiene que ver como con esto de cómo suavizo las cosas o ser melosa. No, no tiene que ver con eso, sino cómo yo puedo hacer que el otro, em, si yo estoy haciendo una crítica, por ejemplo, sea una crítica constructiva y no sea algo destructivo Y que también pensar finalmente, cómo me gustaría que me criticaran a mí. O sea, si yo a lo exactamente. mejor me equivoqué o a lo mejor estoy haciendo algo de forma deficiente, ¿cómo me gustaría que me entregaran un feedback de mi trabajo, de mi desarrollo, en ese mismo trabajo en grupo que nos estábamos imaginando en el aula, para yo sentir que puedo mejorar, pero tampoco sentirme frustrado Ujú. con esa conversación, ¿no? Sí, a mí me ha pasado mucho en esto de la empatía, que hemos tenido varias conversaciones con grupos de profesores en términos de eh, estudiantes que están integrados en educación regular y que puedan tener algunas conductas que a los profesores les provocan alguna crisis dentro de la sala de clase. Y existe muchas veces esto como de decir, es que la familia no está haciendo algo, es que la familia no está apoyando. Entonces, yo he ido como también a decirle, bueno, pongámonos en el caso de esa familia, seamos empáticos con esa familia. ¿Qué pasa cuando a alguien le dan un diagnóstico de alguna discapacidad, por ejemplo, de un hijo, de una hija? ¿Qué pasa cuando del colegio te llaman muchas veces a la semana porque tienes que presentarte? ¿Qué pasa cuando no puedes realizar tu trabajo profesional eh, adecuadamente porque estás pensando en cómo estará tu hijo? ¿Qué pasa? Entonces, sí, efectivamente la familia tiene que hacer muchas cosas, pero también seamos empáticos con esa familia y seamos capaces de comunicarnos con esa familia para poder avanzar de forma conjunta en la temática que nos convoca, que es la inclusión y el aprendizaje de este estudiante, por ejemplo, en particular. Porque si estamos enfrentados, y esto en todo tipo de relaciones, si estamos enfrentados, no vamos a llegar a buen puerto. Vamos a terminar, ¿cierto?, enemistados, molestos, y no vamos a lograr el objetivo que podemos haber tenido trazado desde un principio, que pudiese haber sido un objetivo común. Claro que sí. Marcela, para ir cerrando, tal vez un mensaje para compartir con nuestras comunidades educativas respecto de cómo la comunicación asertiva pudiese también mejorar los climas al interior de los colegios, de las comunidades educativas. Sí, yo creo que ser consciente ser consciente del otro, ser respetuoso con el otro, ser, como decíamos anteriormente, empático y pensar un poco qué es lo que me gusta recibir a mí también, qué es lo que me gusta recibir a mí, con qué personas yo me siento mejor en un tipo de relación y por qué. Y de esa forma también poder ir aprendiendo del otro. Y creo que también tenemos que ser muy responsables y irnos formando. Si tenemos posibilidad de hacerlo dentro de algo más profesional, súper bien. Pero favorablemente ahora también hay
mucho en contenido, distintas plataformas, ¿no? exactamente, al que podemos acceder, mucha Tal vez esta misma literatura. conversación puede servir a Exacto. algunas comunidades educativas, a algunos docentes que pueden ir guiándose con tu experiencia, con lo que hemos comentado en este capítulo. Ujú, súper. Muchísimas gracias, Marcela, por estar con nosotros, por compartir tu experiencia, tu conocimiento y que esperamos sea de utilidad para todos quienes nos han estado escuchando o viendo en esta conversación. Entonces, muchas gracias a ustedes, que No, estén muchas bien. gracias. Y agradecerles también a ustedes que nos han estado escuchando o viendo en las distintas plataformas por acompañarnos en este espacio y no se pierdan nuestro próximo capítulo. Seguiremos explorando temas claves para el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas, que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.